Buenos días para todos. Mi nombre es Luis Eduardo Reyes Lara. Soy médico ginecólogo y especialista en medicina materno-fetal. Agradezco la invitación que se me han hecho para hablar de un importante tema en cuanto a mortalidad materna. Vamos a revisar el día de hoy preeclampsia, trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Un momento voy a compartir mi pantalla para poder dar inicio a la revisión del tema. Muy bien, empezando, vamos a tratar de definir trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Estos son los temas que vamos a tratar o la forma en que organizamos la presentación para hacerla un poco más didáctica y podamos entender cómo vamos a abordar este tema en cuanto a la mortalidad materna. Primero vamos a hacer la introducción, luego vamos a dar la importancia de por qué revisar este tema, sobre todo en el punto central de esta reunión, que es la mortalidad materna, cómo clasificamos los trastornos hipertensivos, cómo los diagnosticamos, cómo lo tratamos y finalmente terminamos con cómo lo podemos predecir y si lo podemos prevenir. En cuanto a la introducción, vamos a definir preeclampsia. Y eclampsia etimológicamente quiere decir un relámpago o un brillo, un resplandor súbito. Es algo que viene desde dentro, así lo describieron los griegos, y se refiere a un ataque muy rápido como un destello de luz, etimológicamente hablando. Para nosotros, eclampsia es algo que ocurre de manera súbita a una mujer que aparentemente estaba normal. ¿Qué ocurre qué puede generar que una paciente presente preeclampsia? Hay muchas teorías. Se dice que hay una predisposición genética, unos fenómenos inmunológicos que favorecen que se presente la preeclampsia, una alteración en la implantación de la placenta, alteraciones vasculares que pueden llegar a alterar el desarrollo placentario. Y como lo vemos acá en la gráfica, aquí tenemos cómo son las arterias del útero en la mujer no gestante, la parte final de las arterias espirales. Aquí estamos hablando que esta es la decidua. En la decidua está la parte final de las arterias espirales. Debemos tener en cuenta que en la paciente no embarazada las arterias espirales en su pared tienen músculo liso, son vasos de resistencia. Cuando la paciente tiene o entra en el proceso de gestación, las arterias espirales son reemplazadas o se altera su estructura, la estructura de la pared, porque hay una invasión del trofoblasto que reemplaza principalmente el músculo de la pared de la arteria y también su capa más interior. Al haber este reemplazo, un vaso que era de resistencia se convierte en un vaso de capacitancia, es decir, que le permite una gran llegada de sangre para que llegue al lecho placentario y bañe las vellosidades fetales. ¿Qué ocurre en la preeclampsia? En la preeclampsia parece que este desarrollo, esta invasión trofoblástica no se da o se da de manera inadecuada o incompleta. Al ocurrir esto, el vaso que debe ser de capacitancia en la mujer gestante sigue guardando algo de resistencia, lo que implica que hay una menor llegada de sangre al lecho placentario. Cuando yo les decía al principio que qué nos podía producir esta situación, no lo tenemos claro porque hay varios factores, es una enfermedad multifactorial. Eventualmente se suman ciertos factores que pueden hacer que a una paciente le dé preeclampsia en un momento dado. Eso lo vamos a hablar ahorita más adelante. Cuando tenemos una alteración del lecho placentario, lo que ocurre es que con esta menor llegada de sangre a la placenta, estas células placentarias van a tener una menor concentración de oxígeno. Es decir, que les va a llegar menos oxígeno de lo que necesitan para desarrollarse de manera adecuada. Por ello, entonces se va a vivir un proceso de isquemia placentaria que va a durar en el tiempo, es decir, que no vamos a tener manera de mejorarlo porque la transformación de los vasos no se llevó a cabo en el momento en que debía tener lugar. Al ocurrir esto, se desencadenan una serie de procesos inflamatorios y estos procesos inflamatorios van a dañar a las células endoteliales. Las células que están recubriendo los vasos sanguíneos son el principal órgano blanco, por así decirlo, o el blanco en donde se va a llevar a cabo la lesión. Y al lesionarse la célula endotelial va a hacer que diversas funciones del endotelio ocurran de manera inadecuada.
Al pasar esto, entonces vamos a tener una disfunción endotelial generalizada. Porque la pregunta es, ¿dónde tenemos endotelio? Y está en todo nuestro cuerpo. En todo nuestro cuerpo tenemos distintos tipos de endotelio. Un endotelio continuo en el sistema nervioso central, un endotelio fenestrado en los riñones, un endotelio sinusoidal en el hígado, un endotelio común en el resto de vasos sanguíneos. Todos estos endotelios se pueden ver afectados y al verse afectados vamos a tener diversas manifestaciones porque el hecho de tener endotelio en todos los órganos hace que cualquier manifestación a nivel de cualquier órgano puede llevar a ser característico en la preeclampsia. Ya lo vamos a revisar en la parte de cómo lo diagnosticamos. Desde este punto de vista, tenemos también dos tipos de preeclampsia. ¿Por qué? Porque la alteración en el desarrollo de la placenta se puede llevar muy temprano desde el inicio del embarazo o de manera tardía hacia el final del tercer trimestre. Y no vamos a adentrarnos un poquito en fisiopatología, pero la preeclampsia temprana y la tardía tienen diferencias en su expresión clínica. El 80% o más del 80% de las pacientes con preeclampsia temprana hacen severidad, mientras en la preeclampsia tardía el 30% hacen severidad. Hay una diferencia en la severidad del cuadro clínico dependiendo en el tiempo en el que se presenta, y eso depende de la fisiopatología. Entre más temprano se dé el desarrollo placentario se ve mucho más comprometido y al verse más comprometido va a existir una mayor isquemia placentaria que va a afectar tanto a la mamá como al feto. Por eso, el 78% de las mujeres con preeclampsia temprana hacen restricción de crecimiento intrauterino, es decir, no solo se afecta a la placenta, sino que se afecta al feto. Debemos tener en cuenta que al afectarse la placenta, se afecta el endotelio y afecta a la mamá. Pero en la preeclampsia tardía tan solo un 15% y eventualmente la preeclampsia tardía se da con mujeres con unas características diferentes a las que tiene la paciente de la preeclampsia temprana y con niños que eventualmente son más grandes que las mujeres que presentan una preeclampsia temprana. El Doppler de arterias uterinas es anormal en el 95% de los casos en preeclampsia temprana y es un poco menor en el caso de preeclampsia tardía. Recordemos que si tenemos una alteración en el desarrollo normal o en la transformación normal de las arterias espirales, esto se va a ver reflejado en las arterias uterinas y por eso es mucho más intenso el cambio en las preeclampsias tempranas. La afectación de la arteria umbilical también es mucho más frecuente en la preeclampsia temprana. ¿Por qué? Porque tenemos una placenta que es mucho más pequeña, que ofrece una mayor resistencia a la llegada de la sangre que proviene del bebé. En el caso de la preeclampsia tardía es un poco menor. Y en el caso de la preeclampsia temprana vamos a tener placentas muy pequeñas, en la mayoría, por no decir en el 100% de los casos, mientras en el preeclampsias tardías eventualmente incluso tenemos placentas muy grandes, pero el hecho de ser muy grandes también hace que no haya el oxígeno suficiente para realizar la perfusión o para que se perfundan de manera adecuada. Bueno, esto en cuanto a lo que tenemos de fisiopatología, no voy a ahondar porque no es como el foco de esta charla, pero a grandes rasgos podemos definirnos de esta manera. Ahora, ¿por qué vamos a revisar el tema en cuanto a un contexto de mortalidad materna? Primero porque los trastornos hipertensivos complican cerca del 10% de las gestaciones, o sea, tiene una incidencia alta. Segundo, porque en el mundo hay más o menos de 62.000 a 77.000 muertes maternas anuales asociadas a la preeclampsia y que entre comillas son prevenibles, es decir, que con un adecuado cuidado prenatal o control prenatal y atención de las patologías maternas pudiésemos haber evitado una muerte materna. Por cada mujer que muere por preeclampsia, tenemos entre 50 y 100 mujeres que experimentan una morbilidad materna extrema, es decir, un evento cercano a la muerte asociado a un trastorno hipertensivo asociado al embarazo, en este tipo específicamente preeclampsia, eclampsia. Y hay que tener en cuenta que cuando el cuidado clínico es menos que óptimo, se contribuye a aumentar la morbimortalidad y esta morbimortalidad, entre comillas, había podido ser evitada. Los trastornos hipertensivos asociados al embarazo en este momento y en nuestro país es muy cierto, son los mayores contribuyentes a la prematuridad
Es decir, que las pacientes que se complican con trastornos hipertensivos van a tener hijos probablemente antes de tiempo, ya sea por que se desencadene un trabajo de parto espontáneo o porque le toca al equipo médico y en conjunción con la paciente decidir finalizar el embarazo antes de tiempo. ¿Por qué? Por mejorar el pronóstico tanto materno como del feto, principalmente materno. Lo otro que hay que tener en cuenta es que la preeclampsia no se acaba o no acaba el impacto de la preeclampsia con finalizar el embarazo. La preeclampsia es un factor de riesgo para la mamá para una enfermedad cardíaca y enfermedad metabólica a futuro. Hay que tener en cuenta que en nuestros países, teniendo en cuenta Latinoamérica, ha ido aumentando el nivel del índice de masa corporal. Entonces tenemos una mayor proporción de pacientes en sobrepeso y una mayor proporción de pacientes con obesidad. Además, una tendencia que ya se viene viendo en Europa y en Estados Unidos empieza a ser patente también en países de Latinoamérica, y Colombia no está exento de ello, aumenta la edad en la cual las pacientes desean tener bebé. Es decir, tenemos una mayor incidencia de gestantes mayores. Esto hace que haya un aumento en la incidencia de los trastornos hipertensivos asociados al embarazo en las últimas 2 décadas. Y hay que tener en cuenta que las pacientes que hacen preeclampsia-eclampsia tienen entre 3 y 25 veces más riesgo de hacer complicaciones graves que implican disminución de la calidad de vida después del embarazo. Edema pulmonar, abrupción de placenta, neumonía, falla renal, falla hepática, coagulación intravascular diseminada y eventos isquémicos. Cuando nosotros vemos o buscamos la asociación de preeclampsia-eclampsia con mortalidad, que es el foco de este simposio o esta reunión, miramos que cuando una paciente tiene preeclampsia, la probabilidad de morirse es 3.7 veces mayor que la paciente que no tiene preeclampsia. Pero si además le da eclampsia, es decir, convulsiona a la paciente, tiene 42 veces más probabilidad de morir con asociación al evento obstétrico que una paciente que no tiene trastorno hipertensivo asociado al embarazo. Con esto decimos que la mortalidad asociada a la preeclampsia es muy alta. Pero si hablamos de los eventos cercanos a la muerte, de morbilidad materna extrema, la paciente con preeclampsia tiene 7.8 más veces probabilidad de presentar un evento cercano a la muerte, y si hace eclampsia sube casi a un 60%. O sea, es mucho mayor la probabilidad de que se nos compliquen este tipo de pacientes. Y resultados maternos severos, no estamos hablando acá del feto, estamos hablando de complicaciones renales, neurológicas, cardíacas, pulmonares. Una paciente con preeclampsia tiene casi 7, casi 8 veces la probabilidad de hacerlo, más que de una paciente que no ha hecho preeclampsia, y si convulsiona tiene 66 veces más riesgo que una paciente que no hace preeclampsia. Es decir, tenemos la preeclampsia-eclampsia es un punto muy importante para tener en cuenta en salud pública para disminuir la morbimortalidad materna. Pero hay que tener en cuenta que cuando se afecta a la mamá, no solo se afecta a la mamá, sino que me puede afectar el feto. Y entonces, cuando la paciente tiene preeclampsia, la probabilidad de que haya una muerte fetal asociada a la preeclampsia es 3 veces mayor a una paciente que no tiene preeclampsia. Y si hace convulsión, es 4 veces mayor. Ahora, la muerte no solo se presenta antes del nacimiento, sino que una muerte neonatal temprana asociada a la prematuridad o a otras complicaciones que tienen estos fetos puede ser de hasta 3 veces en la preeclampsia o hasta 7 veces en la eclampsia. O sea que estamos hablando de una entidad que no solo me afecta a la salud de la mamá, sino que me afecta a la salud del feto y del recién nacido. Entonces, muertes perinatales 3 veces, nacimientos pretérmino asociados a preeclampsia, lo que les mencionaba antes, el nexo con prematuridad es muy alto, hasta 4.5 veces, y si es asociado a preeclampsia, 6.5 veces. O sea, es muy, muy alto. Y los niños que nacen de mamás preeclampsias tienen casi 4 veces la probabilidad de entrar a una unidad de cuidado intensivo, y si es por preeclampsia, casi 8 veces. Es decir, es muy importante tanto para la salud de la madre como para el feto. Lo que les mencionaba anteriormente, a largo plazo, no es solo que terminó el embarazo y la señora le dio preeclampsia, ya tranquila, le dio preeclampsia, pero ya se mejoró. No, es factor de riesgo para morbilidad cardiovascular a futuro, para enfermedad cerebrovascular en la mamá, para alteraciones arteriales periféricas, tromboembolismo venoso, secuelas neurológicas y secuelas renales. Es decir, la calidad de vida de la paciente disminuye con
con el hecho de haber presentado una preeclampsia en su embarazo. Se hacen mucho más riesgo de ser mujeres hipertensas a futuro. Y además, para el siguiente embarazo, tienen un mayor riesgo de presentar nuevamente preeclampsia. Además, si tienen preeclampsia en un siguiente embarazo, tienen también un aumento de la tasa de parto pretérmino iatrogénico o indicado, de un mayor riesgo de muerte neonatal y un mayor riesgo de que sus bebés tengan discapacidad secundaria al hecho de nacer prematuros. Como les estoy mostrando, es muy importante en términos de salud pública para disminuir la morbimortalidad tanto de la madre como del feto. Además, ¿por qué discutimos este tema? Porque se ha demostrado que cuando nosotros hacemos el manejo basados en guías estandarizadas para que todos hablemos el mismo idioma y todos hagamos o entendamos de la misma manera la enfermedad, podemos hacer que disminuyan las tasas de morbimortalidad materna, disminuyen el riesgo de complicaciones respiratorias y cerebrales asociadas a la mamá. Es decir, que si todos tenemos un manejo similar de acuerdo a las guías de guías de medicina basada en la evidencia, de acuerdo a las actualizaciones que se hacen de estas guías, podemos impactar en la morbimortalidad. El siguiente punto sería cómo clasificamos los trastornos hipertensivos. La clasificación no ha variado prácticamente en los últimos 20 años, un poco más de hecho. Son 4 grupos grandes. El primero es preeclampsia-eclampsia. El segundo es la hipertensión crónica de cualquier causa. El tercero es la hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada. Y el cuarto es una hipertensión gestacional. Estos son los 4 grupos en los cuales clasificamos los trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Entonces, preeclampsia-eclampsia es el tema que estamos hablando principalmente. Es un desorden multisistémico que se caracteriza porque hay una hipertensión arterial mayor a 140/90 que se presenta posterior a la semana 20 y está asociado a un compromiso de órgano blanco. Mencionábamos que hay una alteración endotelial. Esta alteración endotelial se expresa por la disfunción o la alteración en la función de algún órgano que al alterarse su endotelio altera su función. La hipertensión arterial crónica, por otro lado, es la paciente que ya se conoce hipertensa o aquella paciente que identificamos cifras de tensión arterial alta, mayor a 140/90 antes de la semana 20 o que antecede a la gestación. Voy a hacer un paréntesis acá. Manejamos las cifras de 140/90 en paciente embarazada, a pesar de que el último joint de hipertensión nos dijo que la hipertensión arterial en este momento podía clasificarse por encima de 135/85. ¿Por qué no lo tenemos en cuenta en el contexto de la paciente obstétrica? Uno, porque nos aumenta la incidencia de preeclampsia-eclampsia, eso no lo justificaría, pero lo que justifica es que no se ha demostrado que esta disminución en el umbral del diagnóstico disminuya la morbimortalidad. Es decir, aumentamos el número de diagnósticos probablemente si utilizamos estas cifras de pacientes con preeclampsia o con trastorno hipertensivo asociado al embarazo, pero no tenemos una disminución en la morbimortalidad. Eso quiere decir que todavía esas cifras que se están manejando fuera de la paciente embarazada para el manejo de la hipertensión no las estamos asumiendo en la paciente gestante hasta no tener una robusta evidencia que nos diga que el manejar estas cifras disminuye la morbimortalidad. Hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada es cuando una paciente es hipertensa, ya la conocemos y nos presenta un aumento de cifras tensionales a pesar de que ya la tenemos controlada con antihipertensivo, o de otra manera me solicita o la enfermedad me pide que yo aumente el antihipertensivo en el curso de una paciente preeclámptica que tenía, una paciente hipertensa que tenía previamente controlada. También una paciente que siendo hipertensa crónica tiene una proteinuria asociada a su enfermedad hipertensiva, pero me presenta un aumento de los niveles de proteinuria en el tercer trimestre después de la semana 20 asociado al incremento de presión, podría considerarse una preeclampsia sobreagregada a una hipertensión arterial. O una paciente que hace síntomas o signos de compromiso de órgano blanco asociado a la hipertensión arterial o un aumento de la tensión arterial. Entonces, el diagnóstico de preeclampsia se nos hace un poco más complicado. Ahorita lo vamos a ver en cómo lo diagnosticamos. Y la hipertensión gestacional
es la paciente que posterior a la semana 20, que no se conocía hipertensa, me presenta una elevación de la presión arterial, pero no tiene compromiso de órgano blanco, no tiene compromiso renal, no tiene proteinuria, sino simplemente hay un aumento de la presión arterial asociado a que no hay disfunción. Aquí hay un punto que hay que tratar y es que las pacientes con hipertensión gestacional no se puede equiparar a una paciente que no tiene un trastorno hipertensivo. Es decir, si yo detecto una paciente con hipertensión arterial, así no tenga compromiso órgano blanco, es una paciente que tiene ya una asociación con una alteración del resultado perinatal, es decir, afecta la morbimortalidad. En este mismo punto hay un nuevo enunciado y es la hipertensión de bata blanca. La hipertensión de bata blanca corresponde a las pacientes que elevan la presión en el escenario clínico, es decir, usted le toma la atención al consultorio y siempre le da, pero usted la manda a su control ambulatorio de la presión arterial y en el control ambulatorio está normal. Eso no quiere decir que es una paciente sana, que nada más hace un compromiso emocional con elevación de la presión en la consulta, sino que hay una paciente que ante ciertos estímulos eleva la presión. Estas pacientes tienen 30% más de riesgo de volverse una preeclampsia. Entonces, la bata blanca, aunque la podemos incluir en este punto de hipertensión estacional, hay que tenerla muy en cuenta en el seguimiento, ya lo miraremos más adelante. Bueno, ya teniendo un poco claro la fisiopatología y ya teniendo un poco claro cómo la clasificamos, vamos a entrar a cómo se diagnostican los trastornos hipertensivos. Empezamos por el más importante para nosotros, la preeclampsia-eclampsia. Como les mencionaba, hipertensión arterial de novo, paciente que no se conoció hipertensa, que después de las 20 semanas me presenta cifras de tensión arterial mayor a 140/90. Está escrito que sea en más de 2 ocasiones separadas entre más de 4 horas y que no haya pasado más de una semana. Cuando tenemos unas cifras que son mayores a 160, 110, esta presión arterial no puedo esperar 2 o 4 horas para confirmar la cifra de tensión arterial elevada, sino que la tengo que confirmar a los 15 minutos. A los 15 minutos, si yo vuelvo a tener cifras tensionales elevadas, tengo el criterio de hipertensión. Si tengo más de 160, 110, vamos a hablar de severidad, que ya lo vamos a mencionar. Ahora, cuando tengo hipertensión y además tengo proteinuria, que sea identificada como 300 miligramos en 24 horas, ya tengo el diagnóstico de preeclampsia hecho. Hipertensión arterial, en las características que ya le mencioné, junto con proteinuria de 300 miligramos en 24 horas, ya me hace el diagnóstico de preeclampsia. En este momento, para tratar de disminuir el tiempo que me toma hacer el diagnóstico, de ingreso a la paciente le vamos a hacer una relación proteinuria-creatinuria en muestra aislada. Esta relación proteinuria-creatinuria mayor a 0.3 miligramos me puede estar diciendo que hay un aumento en la proteinuria. ¿Cuál es el problema de solo manejar la relación proteinuria-creatinuria? Que la excreción de proteínas varía en el momento del día. Es decir, no tenemos una excreción constante de proteínas por la orina. Entonces puede darse lugar en que yo tomo la relación proteinuria-creatinuria y me da normal. Cuando yo tengo una relación proteinuria-creatinuria normal, no me descarta la preeclampsia, sino que debo hacer la correlación con proteinuria 24 horas. Sí, por el otro lado, si yo tengo una relación proteinuria-creatinuria elevada, es muy probable que la proteinuria en 24 horas me dé elevada, porque la correlación es alta. Pero si no tengo proteinuria, ¿puedo tener preeclampsia? Sí, porque el otro criterio es el tener una disfunción de órgano. Es decir, que me puede afectar sistema nervioso central, corazón, pulmón, riñón, cualquiera de estos órganos que me puede llegar a dar algo de severidad asociado a la hipertensión se convertiría en un criterio suficiente para hablar de preeclampsia. Pero entonces, ¿cuándo hablo yo de que hay disfunción de órgano? Hablamos de disfunción de órgano cuando hablamos de que hay un criterio de severidad. Entonces les mencionaba antes, tensión arterial mayor a 160 o tensión arterial diastólica mayor a 110. Cuando nosotros tenemos tensiones mayor a 160, 110, estamos hablando de que hay una severidad de cifras tensionales. Y prácticamente una mujer que no es hipertensa previamente al embarazo, que no tiene hipertensión crónica, que me hace unas cifras en estadio 2 o en rango de severidad, estamos concluyendo que tiene una severidad y sería una preeclampsia severa por cifras tensionales.
plaquetas menor a 100.000, alteración de la función hepática, que se me eleven las transaminasas al doble, o que tengamos un dolor persistente, pertinaz en hipocondrio derecho, diferente a un dolor por acidez. No es un dolor de ardor, es un dolor fuerte e intenso que se provoca porque hay una distensión de la cápsula de glisón hepática por necrosis centrolobulillar. Esta distensión provoca un dolor muy fuerte y pertinaz a nivel del epigastrio. Una insuficiencia renal aguda progresiva, que quiere decir que tengamos una creatinina mayor a 1.1 en ausencia de enfermedad renal, edema pulmonar o síndrome de fuga capilar, y es que si se me daña el endotelio, una de las funciones es la permeabilidad y él empieza a haber un aumento en el tercer espacio. Entonces, si se me daña el endotelio a nivel pulmonar, vamos a hacer con mayor facilidad edema pulmonar, o voy a hacer un tercer espacio a nivel del tejido celular subcutáneo con un síndrome de fuga capilar con un aumento de 2 kilos en menos de 24 horas. Si llega a presentar esto, estamos hablando de severidad. Que la paciente tenga alteraciones visuales. Estamos viendo de fosfenos o prácticamente pérdida de la visión de uno o los dos ojos, o acúfenos. El hecho de que tenga este tipo de alteraciones o la cefalea en casco, la cefalea global, que no mejora con analgésicos comunes, hace parte del compromiso encefalopático de la preeclampsia. ¿Qué ocurre en el cerebro? Ocurre una pérdida de la vasorregulación cerebral. Es decir, el cerebro tiene una vasorregulación, como todos lo saben, en la cual la perfusión del cerebro no cambia, así se modifique la tensión arterial media. En la paciente preeclántica, con su alteración endotelial, esta vasorregulación se pierde y entonces se produce edema perineuronal. Y este edema perineuronal principalmente es en la parte posterior del cerebro. Por eso los síntomas que se presentan inicialmente son síntomas visuales. La restricción de crecimiento intrauterino ha sido de controversia porque a veces la consideramos severidad, a veces no la consideramos severidad. Al día de hoy, esto puede cambiar mañana, esto puede persistir, es algo que es la característica cambiante de la medicina, pero la restricción de crecimiento intrauterino me está diciendo la placenta está fallando. La función de la placenta es aportarle al feto oxígeno y nutrientes. Si el bebito disminuye su velocidad de crecimiento, deja de crecer o crece a una velocidad menor a la esperada, tenemos una restricción de crecimiento intrauterino y para el día de hoy consideramos que es un criterio de severidad. Es decir, si yo tengo una restricción de crecimiento asociada a hipertensión, podemos hablar en este momento que tiene una preeclampsia. Ahora, vamos a hacer una claridad acá. Si la paciente tiene hipertensión y proteinuria, hablamos de preeclampsia nada más. Pero si la paciente tiene hipertensión y alguno de los criterios de severidad, hablamos de preeclampsia con severidad. El manejo nos va a cambiar porque la morbimortalidad asociada a la preeclampsia no severa y a la preeclampsia severa es diferente. Y de acuerdo a esa clasificación es que nosotros vamos a intervenir para tratar de disminuir el impacto sobre la madre y el impacto sobre el feto. Es de aclarar acá que la proteinuria solo me sirve como criterio diagnóstico para la preeclampsia, pero no me sirve para severidad. Es decir, si yo tengo por encima de 300 miligramos por decilitro, 300 miligramos en 24 horas, o tengo 1 gramo, o tengo 2, o tengo 4, o tengo 6 gramos, no me da severidad para la preeclampsia. Es decir, si yo tengo 6 gramos, en términos de resultado perinatal, es el mismo que si tengo 300 miligramos. No sirve hacer seguimiento de proteinuria y no me sirve hacer un seguimiento para mirar si se me hace severa o no con respecto de la proteinuria. Bueno, entonces tenemos una paciente hipertensa. La paciente nos llega, ya sea por consulta externa o nos llega al servicio de urgencias. Llega hipertensa. ¿Qué hago yo? Analizamos la edad estacional. ¿Tiene menos de 20 semanas? Es una hipertensa crónica o es una hipertensión de bata blanca. ¿Qué tenemos que hacer? Para diferenciar entre una bata blanca y una hipertensión crónica, le hacemos seguimiento ambulatorio por 10 a 14 días y la citamos a los 10 a 14 días. Si en el seguimiento ambulatorio la paciente efectivamente tiene hipertensión arterial, es una hipertensión crónica que amerita unos estudios que ya mencionaremos más adelante,
de acuerdo a establecer su riesgo. Si en el seguimiento de estos 10 a 14 días la presión arterial está normal, se puede tratar de una hipertensión de bata blanca, pero vamos a tener en cuenta que las pacientes con hipertensión de bata blanca tienen un riesgo mayor que las pacientes que no hacen hipertensión de hacer una preeclampsia, eclampsia o un resultado perinatal adverso. Si tienen más de 20 semanas, estamos hablando de un trastorno hipertensivo que se asocia al embarazo o que es inducido por el embarazo. Entonces, si tengo la paciente hipertensa, buscamos proteinuria o compromiso de órgano blanco. Si no hay compromiso de órgano blanco ni tiene proteinuria, entonces hablamos de una hipertensión gestacional. Aquí en este punto me tienen que entender que el diagnóstico de hipertensión gestacional es un diagnóstico de seguimiento y de descarte. Es evolutivo. ¿Cuándo puedo decir yo que definitivamente la paciente tuvo hipertensión gestacional? Retrospectivamente, cuando la paciente ya ha tenido su bebé, cuando la paciente ya no hizo ningún compromiso de órgano blanco y no tiene comprometido el pronóstico del bebito. ¿Le aumenta el riesgo de hipertensión a futuro? Sí. Y a los 10, 15 días después de haber tenido su bebé, la tensión está normal. Ahí digo, es una hipertensión gestacional. Pero en la paciente embarazada, 30 semanas, hipertensa, no tiene proteinuria ni órgano blanco, le coloco hipertensión gestacional, pero esta señora en el seguimiento del embarazo puede volverse una preeclampsia. Tenemos que cuidarla con la misma entereza que una paciente con otros factores de riesgo. Ahora, si tiene proteinuria y órgano blanco, es una preeclampsia y la vamos a manejar como una preeclampsia. Cuando ya decimos que la paciente tiene preeclampsia, entonces tengo que hacer el análisis de severidad. ¿Es una preeclampsia sin severidad? Ya vimos los criterios. No tiene severidad, es una preeclampsia no severa. Ahora, si tiene criterios de severidad, entonces miramos, esta paciente me convulsionó o hizo coma o hizo amaurosis bilateral. Si me lo hizo, si no lo hizo, es una preeclampsia severa, porque tiene severidad, porque ya lo dijimos. Incluimos en las preeclampsias severas el síndrome HELLP. Ahora, si hace convulsión o hace amaurosis o entra en coma, consideramos una paciente con una eclampsia. Ese es más o menos el árbol diagnóstico con respecto a la edad gestacional y a los criterios o no criterios de severidad. Van a ver un término, van a escuchar un término del cual no muchos estamos convencidos de su existencia. Sin embargo, en la literatura todavía hay unas acepciones que pueden llegar a cumplir las condiciones de la preeclampsia atípica. Uno es la preeclampsia que se presenta antes de las 20 semanas. Es la preeclampsia que no se presenta en la edad usual y generalmente está relacionada con enfermedad trofoblástica gestacional, es decir, con la molas. Cuando hay molas, ya sea de incompleta o incompleta, puede hacer una preeclampsia muy temprana, o la paciente que tiene hipertiroidismo, que me puede hacer un cuadro similar a la preeclampsia, que se considera una preeclampsia porque de hecho su origen sí está en hormonas que produce la placenta. Esto me daría como resultado una preeclampsia típica. Ahora me voy a adelantar un poquito, pero la cura de la preeclampsia es quitar la placenta, porque es el órgano que no que origina, es el órgano que siente toda la agresión, pero que a partir de allí sale a hacerse un compromiso sistémico. Quitando el sitio donde hay isquemia persistente y que hay una reacción inflamatoria persistente, al quitarlo, pues prácticamente es la cura para la preeclampsia. Ese es el problema que tenemos en las preeclampsias atípicas con menos de 20 semanas. ¿Qué otro ítem tiene la preeclampsia típica? Aquella que se presenta 48 horas postparto. Pero esta es la paciente que venía todo normal, todo su parto normal, y me presenta síntomas de encefalopatía o hace disfunción de órgano o hace incluso eclampsia postparto. Entonces, ese tipo de pacientes es muy difícil de entender porque ya quitamos la placenta. Entonces, lo que tenemos que hacer es un manejo de las expresión clínica de la preeclampsia, un manejo de los síntomas para tratar de evitar que se nos complique o que el compromiso de los órganos progrese. El otro punto es la paciente que no hace hipertensión, pero le hace una eclampsia, o hace síntomas de encefalopatía, o hace alteración hepática, pero hace proteinuria asociada. Entonces,
existe mucha discusión, hay muchas personas que todavía no estamos convencidos de que esto sea una preeclampsia, pero puede ser, porque cuando retiramos la placenta, funcionan o recuperan su función los órganos afectados y mejora la proteinuria. Ese es el punto clínico y la variabilidad que tenemos en este momento. Ahora, tengan en cuenta que las preeclampsias atípicas en este momento son el mínimo porcentaje. O sea, no es que ocurran de manera frecuente, son lo mínimo. Y cuando yo estoy hablando de una proteinuria más disfunción de órgano, estoy diciendo que la disfunción de órgano no tiene otra explicación diferente a una alteración trofoblástica como la preeclampsia. Y existe otra que es mucho más difícil de defender, que es una disfunción de órgano, una paciente que hace una alteración hepática, que hace una alteración renal, que hace una convulsión tipo eclampsia, que no tiene nada más y que no tenemos ninguna explicación alternativa, o sea, no tenemos un diagnóstico alternativo para justificar o para explicar por qué presenta esta disfunción y que además cuando finalizamos el embarazo mejora el cuadro clínico. Digamos que estos son los pocos ítems que tenemos para tener una preeclampsia típica en este momento. La preeclampsia típica puede nacer de nuestro desconocimiento de la fisiopatología, pero al ser tan infrecuentes, de todos modos, el hecho de que sean infrecuentes no quiere decir que no debamos conocerlos y eventualmente tratarlos como una preeclampsia. Bueno, ¿cómo tratamos la preeclampsia? Como les mencionaba, la cura es el parto, es sacar la placenta. Pero vamos a mirar cómo manejamos una paciente que te llega hipertensa. Entonces, la paciente llega hipertensa, ya sabemos más o menos cómo es el algoritmo diagnóstico, pero lo primero que hacemos es hospitalizarla. ¿La hospitalizamos por qué? Porque debemos estudiar. ¿Tiene disfunción de órgano? ¿Tiene proteinuria? Para poder clasificarlo en la clasificación que ya habíamos revisado previamente. Además de que la clasifico, le vamos a hacer monitoreo de la presión arterial, le busco la severidad y reviso el feto. Siempre que tenemos paciente embarazada, no es solo la paciente, sino que también tenemos al feto que debemos cuidar. Entonces, le tomo la proteinuria, le tomo los exámenes paraclínicos para ver severidad y la paciente no tiene disfunción de órgano, pero sí la encontramos hipertensa. Es una hipertensión gestacional. Si es una hipertensión gestacional, entonces, señora, le puedo hacer el monitoreo ambulatorio. En el caso de hipertensión gestacional, sí está indicado hacer un seguimiento de proteinuria, porque no tengo el diagnóstico de preeclampsia y es una paciente que me puede hacer preeclampsia en el seguimiento. 30% de estas pacientes que presentan con hipertensión gestacional puede volverse preeclampsia durante la observación. Entonces, cada semana yo le tengo que pedir un perfil de disfunción de órgano, que ya lo revisamos en los criterios de severidad, y una proteinuria semanal. Semanal, 2 semanas. Esto todavía no está tan claro. Algunas personas que somos un poco más obsesivas tratamos de hacer el seguimiento semanal para identificar el momento justo en que la paciente me haga preeclampsia y poder hacer un manejo apropiado según su condición clínica. Ahora, las guías de manejo de la COC dicen que si yo tengo cifras tensionales que son menores a 150-100, yo puedo hacer un manejo ambulatorio con seguimiento de la presión arterial sin el uso de antihipertensivos. Por el contrario, si la tensión está por encima de 150-100, perdón, tengo que empezar manejo antihipertensivo. ¿Con qué? Nosotros tenemos 3 medicamentos que vamos a poder utilizar. Para Colombia en este momento tenemos realmente 2, que son nifedipina oral y la alfa-metildopa. Son los 2 medicamentos vía oral que podemos utilizar y la meta del manejo es tener la presión alrededor de 140-90. Es decir, no bajar por debajo de 135, no bajar por debajo de 85, porque puedo disminuir la perfusión de la placenta. Si yo no puedo garantizar el tratamiento en este tipo de pacientes, entonces la hospitalizo. Y entonces me preguntan, bueno, ¿y si tengo más de 160, 110? Cuidado porque ya no es una hipertensión estacional, sino que ya es una preeclampsia con severidad. Entonces, tenemos el otro cuadro. Hospitalizo a la paciente y después de hospitalizarla me sale que tiene proteinuria significativa o que tiene disfunción de órgano. Oye, perdón, no tiene disfunción de órgano. Tenemos una proteinuria significativa asociada a un trastorno hipertensivo. La paciente no tiene severidad con unas cifras tensionales que están elevadas en estadio 1, no mayores a 160, 110.
hospitalizamos. En la norma del ministerio, en la actual norma del ministerio, la paciente se hospitaliza. No hay en ese documento ni en las guías de manejo que tenemos el manejo ambulatorio. Sin embargo, eventualmente y en pacientes muy seleccionadas podemos utilizar el manejo ambulatorio de la preeclampsia no severa. Ya en las siguientes les comento con qué criterio podemos dar manejo ambulatorio. La paciente se hospitaliza, se le hace control de la presión arterial, que tiene que ser más o menos cada 4 horas. Se hace monitoreo del bebé, siempre nuestro segundo paciente es el bebé, y hacemos un perfil de disfunción de órgano cada 72 horas. Algunas guías dicen semanal, dependiendo de qué, de qué tan severa es qué tan estable es la evolución de la paciente. Si veo que una paciente durante su observación en 72 horas no me hace criterio de disfunción de órgano, la presión arterial mejora sin necesidad de manejo antihipertensivo, no tiene un cuadro clínico que me esté diciendo que la paciente se me esté complicando, podemos utilizar el índice de Pearce, full Pearce, para mirar si la paciente es candidata para un cuidado más distanciado, es decir, cada semana, cada 4 días. Cuando la paciente yo la he observado durante 3 o 4 días y la paciente tiene una evolución estable, podemos plantear la probabilidad de cuidado ambulatorio o hospitalización en casa, siempre y cuando la paciente tenga el acceso al servicio de salud de alta complejidad de manera fácil. Si no lo tiene, y es un paciente con unas barreras geográficas o con unas barreras económicas para llegar a un centro de atención, es preferible que la paciente se quede hospitalizada. Y pues las pruebas de bienestar fetal que se pueden hacer con esa misma regularidad, cada 72 horas o cada semana, dependiendo de la evolución de la paciente. No es necesario repetir la proteinuria. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo el diagnóstico de preeclampsia. Si ya tengo el diagnóstico de preeclampsia, el hecho de estar pidiéndole proteinuria a ver si mejora o a ver si está más mal, no me da ninguna información sobre el resultado perinatal. En preeclampsia no severa, tengo la presión arterial mayor a 150-100. En las guías de la COG dice 160-110. Para nosotros, 150-100 en la guía colombiana es indicativo para empezar medicamento antihipertensivo. Medicamento antihipertensivo que no es de emergencia, es decir, no necesito colocarlo endovenoso, sino que también puede ser vía oral. Y lo puedo colocar igual. Nifedipina es el que más me sirve porque tiene una acción más rápida en el tiempo. Alfa-metildopa en la paciente que está muy estable o si no tengo nifedipina a la mano. La betalol vía oral no lo tenemos en Colombia porque podría también ser una opción. ¿Cuál es el objetivo? Mantener la presión arterial alrededor de 140-90, no más abajo de 135, no más abajo de 85 para garantizar la perfusión placentaria. Ahora, siempre en preeclampsia, aquí se me cruza un poquito porque el criterio de restricción ha cambiado, pero si yo tengo restricción de crecimiento, acordémonos ahora, estamos hablando de preeclampsia severa. Si yo tengo restricción de crecimiento, el manejo no depende de la evolución de la preeclampsia, si la preeclampsia no tiene otro síntoma de severidad, sino que se maneja de acuerdo a la hemodinamia fetal. Es decir, cuando yo tengo una restricción de crecimiento, le clasifico la restricción, ya sabemos que son 4 estadios, y de acuerdo a ese estadio se va a hacer el manejo de la gestación, principalmente en términos de hasta cuándo puedo llevar yo el embarazo. Si es una preeclampsia no severa, sin restricción, vamos a llegar a las 37 semanas. Haciendo los cuidados que ya mencionamos con la periodicidad que ya mencionamos. Pero si tiene RCIU, entonces si tiene estadio 1, la puedo llevar a las 36, 37. Pero si tiene estadio 2, estadio 3 o estadio 4, dependiendo del estadio, probablemente necesitemos finalizar el embarazo de manera prematura de acuerdo al estadio del bebé. ¿Qué pasa cuando la preeclampsia es severa? Entonces, necesitamos hospitalizarla, ya lo sabemos. Tenemos un control estricto de líquidos. Tenemos que hacer un balance de líquidos administrados y eliminados y mirar cuánto me está ganando de peso esta señora. Ya sabemos que puede haber una alteración de la permeabilidad endotelial, de la permeabilidad vascular, y un aumento de peso de más de 2 kilos implica que esta señora tiene un síndrome de fuga capilar que me puede alterar el cuadro clínico porque se asocia con edema pulmonar y edema cerebral.
Los paraclínicos se tienen que hacer entre cada 12 y cada 48 horas. ¿De qué depende ese lapso? Depende de la severidad o de la concurrencia de las severidades que hay. En una paciente que tiene cifras tensionales elevadas, la severidad es porque tiene mayor a 160 a 110, yo le coloco el antihipertensivo y mejora. Yo le puedo estar tomando paraclínicos cada 24, cada 48 horas. Pero si tengo una paciente que tiene un HELP, que tiene una alteración hepática, alteración hematológica, eh, toda esta situación que se da al tiempo, pues yo no puedo dar un espacio mayor a 12 horas, tengo que hacer entre 12 e incluso 6 horas para mirar cómo es la evolución y poder tener el manejo de estas pacientes. El control de la presión arterial se hace casi que con hoja neurológica cada hora o cada 2 horas. El manejo antihipertensivo siempre, ya sabemos si la tensión está mayor a 160, 110, vamos a hacer un manejo como una emergencia hipertensiva con medicamentos, algunos de ellos endovenosos, otros pues, puede ser oral, ya lo veremos ahorita más adelante. Todas las pacientes con preeclampsia severa tienen indicado su ingreso sulfato de magnesio. Ese sulfato de magnesio es para profilaxis de las convulsiones, es decir, para neuroprotección materna. Ahora, si la paciente tiene menos de 32 semanas, probablemente va a parto y además tiene una preeclampsia severa, la neuroprotección es de la mamá, pero también va a ser para el feto. Cuando yo coloco aquí que es pre, intra y posoperatorio, quiere decir que la paciente ingresa al hospital, le colocamos el sulfato de magnesio, la severidad se controla o está estable, por más de 24 horas, a las 24 horas suspendo el sulfato de magnesio y voy a tener un manejo expectante que ya lo vamos a mencionar cómo se hace en la preeclampsia severa. Pero si yo en una paciente que con preeclampsia severa tengo el manejo expectante y pienso desembarazarla, perdón por esa palabra, pienso finalizar el embarazo en las 24 horas siguientes, le empiezo sulfato de magnesio para que tenga la infusión de sulfato de magnesio antes del parto, durante el parto y 24 horas postparto. Ahora, si la paciente está entre las 24 y las 34 semanas, colocamos corticoide. Corticoide para maduración pulmonar. En la preeclampsia severa está indicado de entrada colocar corticoide. En la preeclampsia no severa es si yo pienso por la evolución clínica y por los marcadores finalizar el embarazo en las 48 horas siguientes, coloco el corticoide si tiene menos de 37 semanas. Es decir, si yo tengo una expectancia exitosa en una preeclampsia no severa y ya voy a llegar a las 37 semanas, a las 36 semanas, 5 días le puedo colocar corticoide para tener un resultado. Ahorita estamos extendiendo el uso de corticoide hasta las 37 semanas porque ha disminuido las complicaciones respiratorias de los recién nacidos. Y en la paciente con preeclampsia severa, teniéndola relativamente estable, hacemos biometría fetal, hemodinamia si el bebito está pequeño y una monitoría fetal entre cada 24 y 72 horas. Tenemos que tener una vigilancia estricta del feto porque las condiciones de la placenta en una preeclampsia severa pueden afectarme la evolución del feto en el momento de la observación. Ahora, habíamos dicho que la preeclampsia no severa la llevamos a las 37 semanas, el manejo expectante. En la preeclampsia severa máximo la llevamos a las 34 semanas. Y aquí pongo unas comillas grandes porque estamos haciendo una expectancia de una enfermedad que es potencialmente mortal para la mamá, pero tratando de mejorar el pronóstico del feto. Es decir, estoy poniendo una balanza mamá y recién nacido, mamá y feto, para poder llevar al mejor pronóstico de los dos. Si yo tengo una severidad que evoluciona de manera estable durante la observación, la puedo llevar máximo a las 34 semanas. Es decir, que si la llevo estable y la paciente llega a las 33 semanas, 5 días, a las 33 semanas, 5 días le coloco corticoide y a las 34 le finalizo el embarazo, si todo está bien. Si la paciente en la observación presenta algún signo de disfunción de órgano progresivo o se añade otra disfunción a la que originalmente llegó, hay que finalizar el embarazo. Ahora, ¿cuándo hago manejo expectante? Cuando tiene una sola severidad y la severidad es controlada o se mantiene estable. Pero si yo tengo más de una severidad, es decir, la paciente tiene elevación de enzimas hepáticas, tiene hemólisis, tiene baja de plaquetas y concurren las disfunciones de órganos, no puedo darle más tiempo que la maduración pulmonar, es decir, la hospitalizo, le coloco corticoides y en 48 horas voy a finalizar el embarazo si tengo más de 24 semanas. Es una situación muy complicada entre más temprano sea el embarazo. Ahora, si yo tengo una preeclampsia antes de las 24 semanas muy severa, es una de las indicaciones de interrupción voluntaria de la gestación porque estoy poniendo en riesgo la vida de la mamá sin tener un pronóstico
adecuado para el feto. En este caso se le explica a la mamá con un grupo multidisciplinario que incluye pediatría, psicología, ginecología y medicina materno-fetal, tratando de darle el escenario, que la paciente me entienda el escenario en el que estamos y que probablemente esta opción de embarazo no fue la indicada. Y que en ese momento no es bueno esperar porque arriesgamos la salud de la mamá por el feto que probablemente no vaya a tener, eh, probablemente vaya a morir o probablemente vaya a quedar con una calidad de vida inadecuada. Si la paciente me llega por hipertensión, cifras tensiones mayores a 160, 110, severidad, yo le coloco el antihipertensivo y no logro controlarlo, o durante la observación no tenemos control de la presión, es una indicación de finalizar el embarazo. Si hace síntomas neurológicos persistentes, eclampsia, edema pulmonar, abrupcio, coagulación intravascular diseminada, HELP, una pérdida del bienestar fetal, hay que finalizar el embarazo. Entonces, tenemos una preeclampsia no severa. La preeclampsia tiene más de 37 semanas, o tengo deterioro materno o tengo deterioro fetal durante la observación. Al ingreso decimos no severa, la observamos. Tiene más de 37 semanas, va a parto. Durante la observación me presenta disfunción de órgano, va a parto. Si me empieza trabajo de parto o hace ruptura prematura de membranas, no vamos a darle manejo expectante a una preeclampsia, va a parto. Si tiene menos de 37 semanas, me permite hacer la evaluación materna periódica, me permite hacer la evaluación fetal, evoluciona adecuadamente. O durante la observación llegamos a las 36 semanas, 5 días, hacemos maduración pulmonar fetal y al completar las 37 semanas va a parto. Si presenta algún deterioro durante la observación, tiene menos de 37 semanas, pero me empieza a elevar transaminasas o la tensión no se me empieza a controlar, le colocamos el corticoide en ese momento para hacer la finalización del embarazo en los 2 días siguientes a la colocación del corticoide. Tenemos una preeclampsia severa. Le hacemos hospitalización, monitoreo materno durante todo el trabajo de parto, el parto y las 48 horas puerperio. Utilizamos sulfato de magnesio, utilizamos el tratamiento hipotensor si está indicado, hacemos una ecografía obstétrica, hacemos una hemodinamia si el bebé está pequeño y hacemos seguimiento de perfil de disfunción de órgano. Si tenemos más de 34 semanas, hay que finalizar el embarazo. Si tenemos alguna complicación de las que les mencioné anteriormente, hay que finalizar el embarazo. Si la paciente tiene entre 24 y 36 semanas, pero tiene una severidad y esa severidad evoluciona de manera estable, es decir, la paciente llegó con fosfenos, llegó hipertensa, le colocamos el sulfato de magnesio, la paciente mejoró, las tensiones se mantienen controladas con el antihipertensivo y no tenemos deterioro en los paraclínicos ni deterioro clínico, entonces la paciente la seguimos observando, le hacemos manejo expectante, teniendo en cuenta que tenemos que tener la disponibilidad de UCI. Le hacemos maduración pulmonar, eventualmente si son muy cerquitas las 24 o 26 semanas, pero la severidad es muy importante, los maduramos allí, si no esperamos a madurarlos por encima de las 28 semanas. ¿Por qué? Porque el corticoide disminuye la ramificación pulmonar, entonces disminuye la capacidad pulmonar de estos fetos si lo utilizamos muy tempranamente. En el punto que dice que no requiere sulfato de magnesio es porque la paciente ingresó, le coloqué sulfato de magnesio por 24 horas y se lo suspendí. O sea que no tengo que tenerla durante toda la hospitalización con sulfato de magnesio. Le reinicio sulfato de magnesio si la paciente me vuelve a hacer otra severidad o si la planeo finalizar el embarazo en las 24 horas siguientes. Cuando cumple que ya llega a las 34 semanas, una paciente que ya dijimos que era preeclampsia severa, hacemos finalización de la gestación. Y en esto hay que ser muy importante porque la paciente llegó con hipertensión arterial severa, la controlamos, la tensión se mejoró y la paciente está bien. Entonces llegamos a las 34 semanas y decimos, no, es que ya no es severa. No. La paciente que hizo preeclampsia severa, tengo que ser muy responsable en tener el hecho de que sea una preeclampsia severa para finalizar el embarazo a las 34 semanas. Ahora, existen pacientes que llegan con tensiones muy altas, 160, 170, 120, pero a la siguiente tensión a los 15 minutos están 140, 90 y no vuelve a ser cifras de tensión arterial alta. Entonces, bueno, esto probablemente no es una severidad. O sea, probablemente no, porque el hecho de ser severa es una condición de la paciente que no está mejorando, no mejora. Entonces, si mejora, probablemente es que no haya esa severidad.
Igual nos ha sucedido, paciente que llega con transaminasas un poquito por encima del doble del límite normal y en las siguientes está normal. Entonces nosotros hemos optado por desescalar el diagnóstico y decir, esta preeclampsia no era severa desde el ingreso. No es que no está mal equivocarse y decir que era severa el ingreso, porque es lo que estamos viendo. Pero en el análisis del caso podemos decir, no, esta preeclampsia no era severa, una preeclampsia no severa y la manejamos como tal para beneficiar al feto. Beneficiar al feto. Pero tenemos que ser muy cautos y seguirla. Cuando decimos que dejó de ser severa, por así decirlo, porque realmente es que nunca ha sido severa, la seguimos cuidando como una preeclampsia severa para poder darnos cuenta si la paciente se nos va a complicar. Si la paciente llega a las 34 semanas, finalizamos el embarazo. Bueno, el sulfato de magnesio, ¿cómo lo usamos? Uno, se coloca endovenoso a toda mujer con preeclampsia severa para profilaxis de eclampsia. ¿Cuándo más lo utilizamos? Cuando una paciente nos convulsiona. Hace una eclampsia, es el anticonvulsivante de elección. Y en la paciente con preeclampsia severa, sí vamos a planear el parto en las siguientes 24 horas. En la paciente preeclántica como tal, que hace eclampsia, no se considera o no se recomienda de primera línea diazepam, fenitoína o algún otro cóctel lítico. No, el primero es sulfato de magnesio. El esquema SUSPA es colocar 30 miligramos en 24 horas, 6 miligramos, perdón, 30 gramos en 24 horas, 6 gramos se colocan en 20 minutos en una infusión rápida y después a 1 gramo hora, que serían 24 gramos en el resto del día. 30 gramos en 24 horas, ese es el esquema SUSPA. Ahora, si la paciente convulsiona, le coloco la infusión de sulfato de sus 6 gramos, luego lo dejo a 1 gramo hora y la paciente me vuelve a convulsionar, lo que debo hacer es, uno, un análisis, un examen físico neurológico completo, cuando la paciente se recupere para mirar que no haya ninguna secuela. Y subo el sulfato de magnesio a 2 gramos hora, es decir, duplico la dosis. Entonces, convulsiona la primera vez o no ha convulsionado, le coloco a 1 gramo. Convulsiona nuevamente o convulsiona la primera vez, le subo a 2 gramos. Después de colocarle a 2 gramos y hacer el examen físico completo, si la paciente no tiene déficit neurológico, podemos continuar igual con la observación y si no vuelve a convulsionar no hay problema. Pero si la paciente queda con algún déficit neurológico después de una primera convulsión de eclámptica, tenemos que hacer una neuroimagen para mirar que no hayamos tenido alguna complicación en el sistema nervioso central. Ahora, si la paciente con 2 gramos de sulfato me vuelve a convulsionar, empezamos con diazepam, fenitoína o el anticonvulsivante que tengamos a la mano. En cuanto al parto, la idea es que pacientes, la vía ideal es el parto vaginal. A menos de que exista una indicación de cesárea adicional, que el feto esté podálico, que esté transverso, que haya un estado fetal insatisfactorio, que sea un embarazo gemelar. Es decir, si hay una indicación obstétrica cesárea, pues hacemos la cesárea sin problema. No está contraindicado, y es lo que quiero decir, no está contraindicado el parto vaginal en pacientes con preeclampsia, incluso con preeclampsia severa. Hay que tener en cuenta que las pacientes a las cuales tienen preeclampsias no severas, de 10 pacientes, entre 2 y 3 se me van a volver severas durante el trabajo de parto. Es decir, que el trabajo de parto es un momento importante para cuidar a las pacientes que tienen preeclampsia no severa para evitar que se me vuelvan severas o si no se vuelvan severas, al menos que yo me dé cuenta que se me están haciendo severas para aumentar los cuidados, ya sea colocar el sulfato de magnesio, la neuroprotección materna, mirar la presión arterial y evaluar el estado fetal. El HELP. El HELP es, algunas personas consideraban que era una entidad diferente a la preeclampsia, pero realmente es una confluencia de severidades. Hay una alteración hepática, hay una alteración hematológica. Se bajan las plaquetas, hay hemólisis y tenemos la elevación de las transaminasas, de las enzimas hepáticas. Entonces se maneja como una preeclampsia severa. Si tiene más de 34 semanas un HELP, lo estabilizo y finalizo la gestación. No es necesario en este momento colocar corticoides para modulación pulmonar o esperar 48 horas si la paciente tiene más de 34 semanas. Si está menos de 24 semanas, hay que hacer una finalización de la gestación, hay que hacer una interrupción como tal en este caso, porque el pronóstico fetal es malo y me puede alterar el pronóstico materno. Ahora, si tiene menos de 34 semanas, si la paciente está estable, y esto requiere mucha experiencia y un equipo multidisciplinario,
Pero si las condiciones maternas son adecuadas y el feto está normal, podemos esperar 48 horas en caso de que las plaquetas permanezcan estables y no disminuyan de manera rápida. En el posparto, las pacientes preeclámpticas de cualquier tipo, severa o no severa, necesitamos hacer observación mínimo 72 horas, control a los 7 a 10 días posparto, que tengan muy claros los signos de alarma y tener en cuenta la aparición de tensión arterial nuevamente en el puerperio, la asociación de los síntomas de encefalopatía, acúfenos, fosfenos, cefalea en casco o la tensión en rasgo de severidad. Si llega a volver a presentar un cuadro de severidad, se justifica iniciar el uso del magnesio, del sulfato de magnesio nuevamente. Bueno, en cuanto a la hipertensión crónica, el manejo de la hipertensa crónica en el embarazo es por medicina materno-fetal, es decir, la identificamos 10 semanas es hipertensa, señora, el manejo es por medicina materno-fetal, para que vamos a hacer unos cuidados específicos para identificar los riesgos que tiene la paciente. ¿Qué hacemos de manera específica? Necesitamos evaluar la función renal, necesitamos evaluar los ojos, porque eventualmente la alteración vascular en los ojos o la alteración en el riñón me están hablando de que hay una alteración vascular avanzada o ya hay órgano blanco, hay alteración, secuelas vasculares en esta paciente que van a hacer que esta paciente tenga un mayor riesgo de hacer preeclampsia sobreagregada. Si la paciente eleva presión arterial por encima de la semana 20, pensemos que puede ser una preeclampsia que se está sobreagregando. Lo de la aspirina lo voy a mencionar ahorita. Hay que tener en cuenta lo que les mencionaba al principio con respecto a la bata blanca, es decir, una paciente que llega a menos de 20 semanas con hipertensión no necesariamente es hipertensa crónica, pero hay que revisarla porque el solo hecho de ser bata blanca nos altera el pronóstico. Yo tengo que hacer seguimiento del crecimiento fetal, tengo que hacerle hábitos de vida saludable, continuar ejercicio. Hay que tener en cuenta que en la embarazada las dietas hiposódicas no son utilizadas porque la fisiopatología del embarazo es diferente. El parto en la paciente hipertensa controlada sin preeclampsia está alrededor de las 38-39 semanas, si todo va bien. Pero si se sobreagrega una preeclampsia, se maneja como preeclampsia. Es decir, es hipertensa. Pero tenemos el diagnóstico de preeclampsia, ya sea porque elevó cifras tensionales en el tercer trimestre, porque me pidió más antihipertensivo, porque hizo disfunción de órgano blanco, la tengo yo como una preeclampsia, la manejo como una preeclampsia severa o no severa, como ya habíamos revisado. Ahora, la paciente preeclámptica me puede hacer cifras tensionales elevadas con mayor frecuencia, mayores de 160 a 110. Yo tengo que estar muy pendiente porque estas pacientes necesitan siempre tener el manejo antihipertensivo. Ahora, si la paciente tiene un tratamiento previo, hay unos antihipertensivos que no puedo utilizar en el embarazo. Entonces estamos hablando de los IECA, de los diuréticos, de los ARA. Son antihipertensivos que no podemos utilizar en el embarazo porque tienen efectos fetales. ¿Cuál es el medicamento que podemos utilizar? Podemos utilizar la betalorrodar. En Colombia no lo tenemos, pero la idea es que con el tiempo tengamos disponible este medicamento o podemos tener alfa-metildopa. Ambos medicamentos hacen un buen control de la presión arterial durante el embarazo. Ahora, igual que en la paciente preeclántica, lo que les mencionaba, no es bueno disminuir la presión arterial por debajo de 80 milímetros de mercurio porque hay un riesgo de una hipoperfusión placentaria. Perdón que no les traduje estos, pero les quise traer tal cual como está en lo de la COP. La betalol, nifedipina, alfa-metildopa. Estos son los medicamentos que nosotros podemos utilizar. Lo que pasa es que nosotros tenemos más frecuentemente o más a la mano nifedipina y alfa-metildopa. ¿Cómo se da? Dependiendo de la dosis que tenga la señora de sus medicamentos previos, pero es alrededor de 30 miligramos al día o hasta 30 miligramos cada 6 horas o 60 miligramos cada 12 horas. Esa es la dosis de nifedipina, son dosis de nifedipina de liberación prolongada, es decir, que tienen un espacio mayor de acción. Y el alfa-metildopa podemos estar hablando de que utilizamos entre 250 miligramos día hasta más o menos 500 miligramos cada 6 horas. Podemos estar utilizando el alfa-metildopa. Cualquiera de los dos, nosotros tenemos una experiencia con pacientes hipertensas crónicas con alfa-metildopa con unos muy buenos resultados. Hay otros agentes que no tenemos, entonces los IECA, los tiazídicos, son medicamentos que no utilizamos comúnmente en el embarazo porque tienen efectos fetales. Ahora,
¿Qué pasa si la paciente llega con una presión arterial estadio 2, es decir, mayor a 160 a 110? Yo tengo que bajar los niveles de presión arterial porque me le está sobrando esa presión arterial y me puede ocasionar daño. O sea, me puede ocasionar una alteración a nivel del sistema nervioso central, a nivel cardíaco, que me pueda llevar a una disminución de la calidad de vida e incluso la muerte de estas pacientes. Entonces, nosotros tenemos tres guías o tres caminos en el cual podemos seguir. Uno es la nifedipina, que es con el que más experiencia tenemos acá porque o sea, lleva mucho tiempo con nosotros en el armamentario. Utilizamos nifedipina que no es de liberación prolongada, sino es la nifedipina de 10 miligramos. Damos 10 a 20 miligramos cuando nos llega la paciente. Perdón, volvemos a empezar. Llegó la paciente hipertensa con cifras de estadio, con cifra de estadio 2, mayor a 160 a 110. A los 15 minutos le tomo otra vez la presión y sigue igual. En ese momento yo tengo que colocarle el manejo antihipertensivo. La guía colombiana dice que con la primera cifra ya usted le debe empezar. A veces eso nos confunde un poquito en saber si era severa o no, porque podría ser solo esa cifra en el momento. Pero con una sola cifra, si ustedes lo hacen, está justificado y está bien hecho. Le da 20 miligramos de nifedipina a los 30 minutos o a los 20 minutos. Vuelve a tomar la presión. Si está alta, le puede dar otros 20 miligramos. Y si está alta, a los 20 minutos, otros 20 miligramos. Si con esas tres dosis no tenemos resultado, pasamos a la betalol. En la betalol podemos utilizarlo de entrada también. Si no tenemos nifedipina o es el medicamento que más conocemos, colocamos 20 miligramos de la betalol de entrada. Si a los 20 minutos, 20, 30 minutos, no tenemos resultado, aumentamos a 40, luego 80, teniendo una dosis máxima. La idea es que a la hora ya tengamos un control de la presión arterial. Si a la hora no tenemos control de la tensión arterial, entonces pasamos a esta paciente a unidad de cuidado intensivo y le colocamos una infusión continua de la betalol. Esto es a grandes rasgos lo que le estaba mencionando con nifedipina y con la betalol. No les menciono hidralacina, aunque la hidralacina es un muy buen antihipertensivo. Sin embargo, no tenemos mucha experiencia con él porque la hemos tenido por tiempos muy cortos para tener la experiencia para manejarla. Es un medicamento que baja muy bien la presión, necesita que tenga un buen espacio endovascular. Es la paciente que tiene que estar muy hidratada porque eventualmente provoca una hipertensión de rebote. Finalmente, es si podemos predecir la preeclampsia y si la podemos predecir, la podemos prevenir. Entonces, a mí me parece que esta es la parte más importante de lo que tenemos que hablar, y es que el control prenatal se tiene que hacer con un enfoque de riesgo. Un enfoque de riesgo es que usted pueda identificar las pacientes que les va a dar preeclampsia o que tienen una predisposición, ya sea por los factores propios de la paciente, por factores genéticos familiares, por influencia familiar, por unos factores biofísicos o unos factores bioquímicos que me digan que esta paciente tiene un riesgo elevado a hacerme preeclampsia en el embarazo. Entonces, cuando tenemos una paciente nulípara, la paciente nulípara tiene casi 3 veces probabilidad de hacer preeclampsia. Eso no es porque todas las pacientes que tengan sus primeros hijos van a hacer preeclampsia. No, lo que pasa es que no conocemos cómo se ha portado o cómo ha sido el trofoblasto de esta paciente en gestaciones previas. Entonces no sabemos si tiene riesgo o no. Y el RR ha sido calculado en 2.9, es decir, tiene 3 veces más riesgo de una paciente que es múltipla. Si tiene antecedente de preeclampsia, esto es lo más importante. Si a la paciente ya le dio preeclampsia, tiene entre 7 y 8 veces probabilidad de volver a hacer preeclampsia. Si tiene una trombofilia, tiene un síndrome de cuerpo antifosfolípido, la probabilidad es 9 veces mayor. Si es un embarazo múltiple, es 3 veces mayor. El in vitro tiene un factor de riesgo adicional. Si la paciente, su mamá tuvo preeclampsia, la probabilidad es 3 veces mayor de que le dé preeclampsia a esta paciente. Si tiene diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, que tenga ya compromiso vascular, que tenga ya compromiso órgano blanco, aumenta hasta 5 veces la probabilidad de preeclampsia. La paciente que tiene índice de masa corporal mayor a 35 tiene 3 veces más riesgo de hacer preeclampsia. Si tenemos una edad materna de riesgo mayor a 40 años, tenemos 2 veces de riesgo la probabilidad. Entonces, si tenemos hipertensión crónica, enfermedad renal crónica, lupus, un periodo intergenésico mayor a 10 años, esto también me aumenta el riesgo. Es decir, que si yo interrogo a la paciente y detecto estos factores de riesgo, ya estoy identificando pacientes que me pueden hacer preeclampsia en el futuro. Pero hay otros factores. Entonces usted le toma la presión arterial y al tomar la presión arterial
está por encima del percentil 95 para la edad gestacional, está mayor a 80, ya tenemos un RR que es muy bajito, es menor a 2, pero me aumenta el riesgo. Y si a eso le aumentamos una alteración en el Doppler de arterias uterinas, si volvemos otra vez a la fisiopatología, acuérdense que las arterias espirales tienen que ser remodeladas por el trofoblasto para volverse vasos de capacitancia y antes de vasos de resistencia. Si yo identifico en las arterias uterinas que hay una resistencia aumentada, ¿cómo? Con el índice de pulsatilidad aumentado para la edad gestacional, aumenta el riesgo de que esta paciente me vaya a hacer preeclampsia. Y además existen otros factores. No nos adentramos mucho en la fisiopatología, pero existen unos factores de crecimiento endovascular que hacen que sea más predispuesto a hacer preeclampsia o no. ¿Por qué? Porque estos factores endovasculares hacen que aumente el espacio intervelloso, hace que aumente la cantidad de vasos en la vellosidad fetal. Entonces, si hay un desbalance entre el oxígeno que le llega al lecho placentario con la cantidad de ramificaciones que tienen las vellosidades fetales, hay una alteración que me puede producir preeclampsia. Y si yo sumo estas tres cosas, puedo detectar hasta el 90% de las pacientes que va a ser preeclampsia. ¿Preeclampsia cuál? Preeclampsia temprana. Es decir, que si yo combino factores de riesgo, factores biofísicos, tensión arterial y P de uterina, y factores bioquímicos, PLGF o BGF o el receptor soluble del PLGF, que es el STELT1, puedo llegar a tener una identificación de hasta el 90%. ¿Qué ha pasado? Que hay sociedades que todavía están entrando en esta tónica. La COC todavía considera que falta validación y nuestra guía colombiana todavía no tiene que esta integración sirva para hacer la predicción. Entonces no lo recomiendan de uso rutinario. Al no recomendarlo, entonces no está cubierto por el sistema de salud. A pacientes seleccionadas lo podemos hacer. Si lo solicitamos y lo justificamos en una paciente que tiene factores de riesgo, podríamos encontrarlo. Bueno, ahorita les voy a mencionar algo de los factores de riesgo, pero cuando yo lo predigo o tengo la probabilidad de que esta paciente me tenga riesgo, la idea es, ¿lo puedo prevenir? Entonces sí, hay dos cosas que podemos hacer. Una es el calcio. El calcio en poblaciones de baja ingesta tiene una disminución de las pacientes que van a hacer preeclampsia. Si yo doy 1.200 miligramos, realmente 1.500 miligramos de calcio desde la semana 14 hasta finalizar el embarazo. Y el otro es aspirina. Ya hay unos estudios y ya hay metaanálisis que muestran el beneficio de la aspirina con una reducción de más del 20%, más del 40%. Entonces, disminuye la preeclampsia temprana y al disminuir la preeclampsia temprana, disminuye el resultado perinatal adverso, porque la preeclampsia temprana es la que mayor morbimortalidad tiene con respecto a la mamá y al feto. Lo que parece que hace la aspirina es que retrasa la aparición de la preeclampsia. Entonces, cuando retrasa la aparición de la preeclampsia temprana, pues no me modifica la preeclampsia tardía, pero sí me desplaza en el tiempo la aparición. Y al desplazarla en el tiempo, pues mejora el pronóstico. ¿Qué dice la guía de manejo para Colombia? Colombia está tomando recapitulando, podemos tomar tres formas de ver la predicción. Una, la que dice con antecedentes manejo a las pacientes, solo con historia. Otra que dice, bueno, no, miremos biofísico, bioquímico e historia de la mamá y tratemos las pacientes que realmente lo necesitan. Y hay otra que dice, tratémoslas a todas. Entonces, aquí si tratémoslas a todas es que demos la aspirina a todas las pacientes independientemente si tienen alto o bajo riesgo y con eso disminuimos preeclampsia. Pero pues hay que tener en cuenta que la aspirina es un medicamento y tiene unos ciertos efectos. Y si una paciente no tiene riesgo, no estaría tan justificado la aspirina si no tiene un riesgo aumentado para preeclampsia. Vámonos acá, a los historiadores. Es decir, Colombia está en las guías de manejo, dice que vamos a dar aspirina por factores de riesgo. No tenemos en cuenta el bioquímico ni el biofísico. La idea es dar 150 miligramos de aspirina todos los días a partir de la semana 12, antes de la semana 16 y hasta el parto. Realmente no es hasta el parto, es hasta las 36 semanas. 36 semanas porque ya hemos retrasado la preeclampsia temprana y no tiene mucho efecto sobre la preeclampsia tardía. ¿A quienes consideramos de alto riesgo? Antecedente de preeclampsia en embarazo anterior,
la paciente con enfermedad renal crónica, la paciente con lupus o con síndrome de anticuerpo antifosfolípido, diabetes tipo 1 o hipertensión crónica. Si tenemos alguno de estos criterios, la paciente necesita aspirina desde antes de las 16 semanas hasta las 36. O si la paciente tiene dos factores de riesgo que entre comillas llamamos menores, que sean nulípara, porque ya les mencionaba, que tenga más de 40 años, que también ya les mencionaba, que tenga un periodo intergénico mayor a 10 años, que tenga un índice de masa corporal mayor a 35, que la mamá haya tenido preeclampsia o que sea un embarazo múltiple. Es decir, que yo tengo más de estos dos, le doy aspirina. Ahora, el embarazo múltiple lo están pasando también a alto riesgo, es decir, que si la paciente ya tiene embarazo múltiple, de entrada le doy aspirina. Y le doy el calcio, 2 tabletas al día de 600 o una tableta de 1500 miligramos día. Con esto, entre comillas, estamos previniendo la preeclampsia en la paciente que con factores de riesgo ha identificado alto riesgo. Pero hay que tener en cuenta que si usted mira estos factores de riesgo, casi que el 70% de la población puede llegar a tener estos factores de riesgo. Y el problema es que solo me identifican el 30% de los pacientes que van a desarrollar preeclampsia. La tasa de detección del 30% es muy baja comparado cuando yo hago un modelo integrado que me detecta el 90%. Es decir, nosotros tratamos de empujar ahorita para que se tome el Doppler de arterias uterinas en semana 11-14 y posteriormente se revalore entre la semana 18-24 y se haga una revaloración entre las 28 y 30 semanas. Podemos hacer el Doppler de arterias uterinas en estos 3 periodos y evaluar el riesgo de preeclampsia. Y si tenemos la posibilidad, hacer factores bioquímicos, el factor de crecimiento placentario, el PDGF, lo podemos medir y me puede dar un riesgo entre semana 11 y 14 para identificar estas pacientes. Identificando estas pacientes, le doy específicamente un seguimiento especial junto con la prevención para prevenir resultados perinatales adversos. Bueno, para las conclusiones, los desórdenes hipertensivos son una de las principales causas de morbimortalidad. El control prenatal con enfoque de riesgo junto a medidas bioquímicas y biofísicas con la historia clínica permite una predicción de la preeclampsia. La aspirina y el calcio disminuyen la incidencia de preeclampsia. Miren que aquí todavía no tengo que manejar la paciente. Si la presión arterial está mayor a 160, se asocia al resultado perinatal adverso como evento cerebrovascular y edema pulmonar. Si las cifras de tensión arterial son mayores a 160-110 sostenida por más de 15 minutos, aunque con una sola cifra, con las guías colombianas podemos dar manejo, indicamos manejo antihipertensivo. El sulfato de magnesio es un medicamento para neuroprotección materna, pero no es antihipertensivo. La monitorización fetal debe llevarse a cabo en todos los fetos que estén viables durante una emergencia hipertensiva de estabilización materna. No nos olvidemos del feto. Nuestros pacientes son dos, la madre y el feto. Independientemente de la edad gestacional, la primera medida es optimizar y estabilizar a la madre. O sea, nosotros tenemos que primero la madre, segundo la madre y tercero la madre. Si tenemos mamá, tenemos feto. El tratamiento antihipertensivo en preeclampsia y hipertensión gestacional con tensiones menores de 150 a 110, dejémoslo ahí, menos de 150 a 100, perdón, no es recomendado, pero si está por encima de 160 a 110, está recomendado. El tratamiento hipertensivo en pacientes con hipertensión arterial crónica sin daño de órgano blanco, menos de 150 a 110 no está recomendado. Con daño de órgano blanco, a mayor a 140-90 es recomendado entrar. El antihipertensivo depende de qué tanto lo sabemos usar. Tenemos una primera y segunda línea e incluso tercera línea que la podemos manejar y están disponibles en nuestros hospitales. Bueno, estas son la información que traté de resumir de un tema tan importante como son los trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Espero que les haya sido con algún grado de utilidad y estamos abiertos y pendientes de cualquier duda, cualquier inquietud o cualquier situación que requiera que le podamos ayudar. Muchas gracias por la atención y espero verlos pronto. Que estén muy bien.